Ahora vamos con la entrevista política de la coyuntura actual. Está con nosotros el congresista Washington Ceballos y le damos la bienvenida. Congresista, buenas noches. ¿qué tal? Rafael, Pepe. ¿Qué tal? Los televidentes seguramente están tributando. Ellos pagan sus impuestos puntualmente, pero son los mismos todos los años. La ancha base de personas que deben pagar impuestos no se amplía. ¿Qué está sucediendo, congresista? Así es, fíjese, el Estado, para brindar los servicios públicos como educación, salud, agua, en fin, necesita recursos. Y la única manera de obtenerlos aquí y en todo el mundo es a través de la recaudación de impuestos. Sin embargo, en nuestro país tenemos unas cifras bastante curiosas. Total de contribuyentes inscritos, es decir, que logran tener su RUC, 4,5 millones, una cifra aparentemente importante. Pero de estos 4,5 millones, los que declaran son apenas 1 millón. Y los que pagan, 739,000 contribuyentes. Pero de este número, apenas 20,000 son los principales contribuyentes, es decir, aquellos que soportan o que cargan casi todo el peso de la tributación. Aproximadamente el 85% de lo que se recauda lo pagan estos 20,000 principales contribuyentes. Entonces vemos que en realidad se requiere mayores recursos porque obviamente la población exige mayores servicios, pero para cubrir esa demanda social de servicios lo que se tiene que hacer es contribuir y cumplir con los impuestos, que a veces no nos gusta mucho, pero creo que esa es una obligación que deberíamos inculcar a todos, por supuesto, pero al mismo tiempo el Estado tiene que brindar también servicios de calidad para que haya reciprocidad entre quien contribuye y el que recibe los impuestos. Hace tan solo unos días, congresista, se puso en tela de juicio una norma que sacó el Parlamento a pedido del Ejecutivo en el gobierno anterior sobre facilidades de tributaciones que tenían algunas empresas, supuestamente para favorecer a medianas y pequeñas empresas, pero que en realidad estaban favoreciendo a grandes empresas. ¿Van a haber cambios sustanciales con relación a esto? Efectivamente se presentaron varios proyectos de ley, incluso uno es de mi autoría, en el sentido de facilitar. No era pedir, y esto hay que precisar, no se estaba pidiendo condonación, es decir, que no paguen las deudas tributarias. Lo que se estaba pidiendo es que se reconozca y paguen la deuda, pero darle facilidades en que, en moras, por ejemplo, multas, intereses, que a veces por el tiempo que va transcurriendo, y la SUNAT en eso sí no perdona, cada día que pasa cobra. Entonces, ¿qué pasa? Que se va acumulando y a veces las multas, los intereses y las moras resultan ser mayores a la propia deuda, ¿no? Fíjese, en líneas gruesas, a la SUNAT le están debiendo cerca de 45,000 millones de soles, de los cuales la mitad prácticamente la propia SUNAT ha declarado como incobrables, es decir, ya no va a poder recuperar. Entonces lo que se pensaba era de que por lo menos se debería dar cierta flexibilidad, ciertas facilidades para que pudiera, especialmente a quienes, ahí viene la discusión. Obviamente que hay contribuyentes que se han aprovechado y grandes contribuyentes, incluso bancos han aparecido en una lista. La idea era sobre todo para aquellos pequeños y microempresarios que con mucho esfuerzo tratan de pasar de la informalidad a la formalidad, tratan de mantenerse, pero por circunstancias de la crisis que hemos tenido, han sido los más afectados y por lo tanto para ellos se pedía, ¿no? Se pedía también, por ejemplo, para las entidades públicas como los municipios. Es increíble, los municipios le deben fuerte a la SUNAT, pero los municipios forman parte del Estado, es decir, el Estado le debe al propio Estado, ¿no? Perdóneme, pero ¿se verán verdaderamente ellos beneficiados? ¿Está direccionado a ellos o nuevamente se van a beneficiar las grandes empresas que no quieren pagar tributos? La intención, como digo, era beneficiar a los pequeños, a los micros, a estas entidades, pero finalmente la Comisión de Economía, para evitarse todo tipo de problemas, ha decidido archivar todas las propuestas. Es decir, no habrá fraccionamiento o facilidades de ningún tipo. Eso ya quedó claro porque se mandó al archivo y lo que tendrán que hacer los contribuyentes es simplemente pagar. Pero la SUNAT también al mismo tiempo creo que tendrá que mejorar su sistema porque no puede ser que tenga tantas deudas, ¿no es cierto? Si para eso está la SUNAT justamente. Creo que ha llegado un cambio
ha llegado el momento de hacer una reforma tributaria en el país. La SUNAT no las tiene todas consigo. Por ejemplo, usted acaba de decir, congresista, que día a día cobra intereses cuando alguien le debe a la SUNAT, pero cuando la SUNAT tiene que devolverle, porque usted, amigo televidente, pagó de más sus impuestos, tiene que devolverle, resulta que pasan 45 días o más y no le devuelven con intereses acumulados. Así es. Entonces, el problema obviamente no es sencillo y además es un tema bastante sensible, ¿no? Pero creo que tenemos que avanzar hacia una verdadera reforma tributaria que permita sobre todo que no siempre los mismos sigan soportando esta pesada carga de los tributos, sino que se amplíe lo que se llama la base tributaria. Es decir, que cada vez paguen más, especialmente aquellos que ahora no lo están haciendo. Ojo, porque tenemos bastante informalidad. Es un tema que hay que resolver, es difícil, complejo, pero hay que enfrentarlo. Hay que formalizar cada vez más para que justamente puedan contribuir. Tenemos contrabando todavía, creciente contrabando, subvaluación, evasión tributaria, en fin, hay una serie de situaciones anómalas que hay que corregir, hay que mejorar. Tenemos que simplificar la tributación, es decir, deberíamos llegar al nivel tal que cada persona, cada ciudadano, no requiera ni de un contador o de un abogado para que le ayude a hacer su declaración de impuestos. Debería ser tan simple la cosa que cualquier persona debería estar en capacidad de llenar su formulario, declarar y pagar sus impuestos. Hoy algunos están contentos porque dice 15% de presión tributaria es suficiente, y no lo es. No, de ninguna manera es muy baja, ¿no? Es más, ha bajado, ¿eh? El 2006 estábamos en 15%. Hoy estamos, o el año pasado, que ha sido de crisis, dicho sea de paso, hemos bajado a 13,8. Y para este año se calcula que debe llegar a 14. Fíjese, si nos comparamos, aunque a veces las comparaciones dicen que son odiosas, pero es bueno como referente. Los países europeos en promedio tienen una presión tributaria de 35%. Aquí en América Latina, ya para no ir tan lejos y compararnos con casi nuestros iguales o nuestros pares, la presión tributaria anda por el 17-18% en promedio y nosotros estamos por 14%. Es decir, necesitamos elevar. ¿Qué es la presión tributaria? Habría que, quizás, de manera simple, de toda la riqueza nacional, de todo el ingreso nacional, ¿cuánto va para el Estado a fin de que cumpla con atender los servicios públicos? Es decir, de cada 100 soles que hay que se ha producido en el país, ¿cuánto se queda en el Estado? En el caso peruano, de cada 100 soles se está quedando apenas 15 soles para que el Estado pueda hacer todo lo que tiene que hacer. Y eso debe subir. El propio acuerdo nacional aquí en el Perú se trazó como meta que llegáramos siquiera a un 18%. No es fácil, por supuesto, llegar, parece, ¿no? Son 3 puntos, parece sencillo, pero no lo es. Hay que hacer un esfuerzo extraordinario, por eso nosotros creemos que es momento de tomar el tema en serio y hacer una reforma tributaria, porque hasta ahora lo que han habido son cambios, pero muy parciales, sueltos, incluso algunos, en algún momento, ojo, el año 2006, el Congreso le dio facultades al Ejecutivo para que hiciera cambios en el régimen tributario. Pero se hicieron algunas cosas administrativas, pero no fuimos al fondo del asunto. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, congresista Washington Ceballos, por su propuesta. Ojalá cale hondo y haya una reforma.